En Estando Contigo con un tema que nos preocupa y mucho. Les voy a dar un titular. Hay un nuevo juego que se llama Muelle y se ha convertido en el juego más arriesgado de los adolescentes. Cuenta quién tenemos aquí, Alfonso. Lorena González, sexóloga, gracias por venir a hablar de este delicado y preocupante asunto de nuestros jóvenes. Mara Alcolea, psicóloga, es un placer recibirte como siempre. Gracias Igualmente. Por estar aquí. Y a ustedes les recuerdo nuestro teléfono 925 28 87 91. Si no sabe exactamente cómo educar sexualmente a sus hijos, a sus nietos, si no sabe exactamente qué están haciendo por ahí cuando salen con los amigos, es un buen momento para llamarnos y hacer la consulta que deseen. Preocupante esto que hemos leído desde el Muelle. El Muelle pues, es una nueva modalidad que hacen los jóvenes, varios chicos con una chica. Vamos a ver cómo se lo explico para que lo entiendan bien. A la chica el acto sexual se lo hacen varios jóvenes durante esa historia que se llama el Muelle y igual la chica se queda embarazada y no se sabe de quién es el padre. Ese es el Muelle. El juego termina cuando... Bueno, en fin, no voy de más datos porque ya me han entendido ustedes, ¿verdad? Que nos cuente, Lorena, ¿en qué consiste realmente este juego? A ver, pues según parece, el juego del muelle consiste en eso como está comentando. Un círculo de chicos con la ropa interior bajada, mantienen penetración sin ningún tipo de estímulo. Hay una imagen aquí que es bastante... no sé si la podemos ver. Fíjense, es bastante explícita. Lo están viendo. Para que lo cuentes mientras tanto. Y eso, y en principio, pues bueno, se va manteniendo penetración, donde las chicas, según parece, van recorriendo los diversos chicos, y el primero que eyacula es el que pierde, y el que más tiempo tarda en eyacular es el que gana. Las conductas de riesgo en adolescentes y en adultos incluso hay que tenerlo en cuenta porque es verdaderamente preocupante. Y sobre todo teniendo en cuenta que hay mucha información, según parece hay mucha información, internet, pero hay que tener en cuenta qué es una buena educación sexual y qué es lo que realmente, qué modelos tienen ellos para acoger. Porque realmente de donde reciben modelos es un poco pues, de la pornografía y de los medios. ¿Y cómo podemos saber cómo es una buena educación sexual y desde cuándo? Normalmente los sexólogos defendemos que la educación sexual hay que hacerla desde siempre, desde que se nace. Todas las personas cuando nacemos somos seres sexuados y por lo tanto hay que ir educando en cada etapa con sus correspondientes circunstancias y hay que ir explicando en todas las etapas. ¿Y cómo va a beneficiar más esa educación sexual desde que somos pequeños a nuestros hijos, desde el punto de vista psicológico? Lo primero, para que no ocurran este tipo de cosas que, si bien parecen anecdóticas, se están dando. Es decir, viene de Colombia, pero aquí en España claro, viene de Colombia, mediante las redes sociales, todo el impacto que tiene Internet de la educación de los menores, resulta que es una práctica que se han dado casos en España. Si nosotros educamos desde que nacen a una manera pues adaptada a su edad, educamos en la sexualidad y en la afectividad, va a ser todo mucho más natural, ¿no? Y va a llegar un momento en el que todo con buena información, porque hoy en día está Doctor Google. Yo no sé algo, tenga la edad que tenga, me voy a Google y lo busco. Y ahí puede haber cualquier tipo de información. Y se están dando casos, ha habido casos, por ejemplo, en Fuenlabrada de un grupo de adolescentes que practicaron este juego, embarazos no deseados y no solamente eso, enfermedades de transmisión sexual. Lorena. Claro, en general normalmente se habla del uso de preservativo para prevenir un embarazo, pero se nos olvida también hablar de las enfermedades o infecciones de transmisión sexual o de transmisión genital, y eso parece ser como que en generaciones anteriores pues había mucha más publicidad, el póntelo, pónselo tan famoso que hubo en su momento, y ahora parece que todo eso ha desaparecido. Nos hemos olvidado, solamente prevenimos el embarazo y nos olvidamos a veces de esas infecciones de transmisión genital que están. Se nos olvida también enseñar diversas prácticas. La sexualidad no solo no es solamente coito, es muchas más prácticas sexuales. Enfermedades como hepatitis C, sífilis, gonorreas, el virus del papiloma humano, SIDA. Claro, pero es que a mí se me ocurre que ya no solo en el ámbito familiar igual hay que educarse, porque estos temas son realmente preocupantes. No es que lo hagan todos los jóvenes, pero igual en la escuela, en el colegio, debería ser una asignatura para todos y que fuera tratada con normalidad. Eso es, totalmente. Es una asignatura transversal que se tiene que dar, lo primero en la familia, ¿no? Porque si no educamos en la familia, y luego una continuidad dentro de la educación primaria y secundaria, de una manera natural. Yo creo que los pilares fundamentales es naturalidad, sinceridad y verdad, pero desde el principio. Podríamos, Mari y Lorena, preguntárselo a los espectadores. ¿Ustedes creen que no hay la suficiente educación sexual y esto está provocando problemas como el que traemos hoy aquí? Marquen el 925 28 87 91 y nos lo cuentan. Claro, ¿exceso de educación o falta de educación, Lorena?
Claro, luego también hay que tener en cuenta que hay muchos padres que están preocupados y profesores que dicen, vale, quiero hacer educación sexual con mi hijo, ¿por dónde empiezo? ¿Qué hago? ¿Cómo empezamos? ¿Dónde voy? Tenemos una falta de referentes. Muchos de los padres actuales, en su momento, la educación sexual que hemos recibido siendo jóvenes ha sido o ninguna o poca. Es que claro, yo estuve en un colegio que solo había chicos y a los 14 años me di cuenta de que había otro sexo. Y es una edad en la que de repente explotas y lo quieres probar todo a la vez. Porque además evolutivamente es que toca ese interés sexual, esa búsqueda de tu identidad sexual, búsqueda de tu orientación sexual, es que es natural y evolutivamente adaptativo. Entonces muchas veces no puede ser un tabú. Y es verdad que generaciones anteriores a la que hay actual ha sido un tabú y no hemos podido preguntar esas cosas y tener esa información. Y no diferenciamos por sexo entre niños y niñas, ¿verdad? ¿Es la misma educación sexual la que tienen que recibir unos y otros? Sí, es la misma. O sea, no hay una diferencia. Hay que contar cosas, hay cosas que son más específicas de un sexo, por ejemplo, menstruación, hay cosas que son más específicas de otro, por ejemplo, eyaculación, pero no por eso vamos a contarles a unos unas cosas y a otros otras. Es algo natural que nos pasa a todos. Es que parece que al final el problema lo ponemos las mujeres que tenemos hijas porque dices, no, como son las que se quedan embarazadas, tienen que tener otra educación. No es así, ¿no? No, porque si hay una chica que se queda embarazada, hay un chico que deja embarazada. Que deja embarazada a esa chica. O sea, es una cosa de dos. El uso del preservativo. Otro dato, que además está en los estudios, que uno de los referentes más importantes de los jóvenes en cuanto al sexo es la pornografía. Efectivamente. Entonces, claro, ellos hacen lo que ven o lo que ellos ven como referencia. Claro, y además en el ámbito de la pornografía hay mucha variedad. O sea, y hay cosas que pueden resultar para algunos chicos muy impactante. Entonces estamos dando una información que dices, vale, es pornografía, muy bien, se puede utilizar, pero ¿cuánto de real tiene la pornografía? ¿Es realmente algo que ocurre en las camas, en los sofás de cada persona, en las casas de cada persona? Y Lorena, ¿en qué momento nos sentamos los padres con nuestros hijos a hablar de sexo? Cuéntamelo porque yo realmente lo quiero saber. Claro, la conversación típica de tenemos que hablar de sexo es muy complicada. ¿En qué momento? ¿A qué edad? La recomendación es utilizar lo que ocurre, preguntar. Edad, como hemos dicho antes, pues desde que nacen, desde el momento que nos preguntan de cómo nací, de dónde vine, ahí tenemos una oportunidad. La cigüeña, ¿no? Pues claro. Esos mitos y esas falsas creencias, cuentos, metáforas, paralelismos que se hacen, es que es el primer error. Y luego, quería incidir porque lo del muelle, vale, puede parecer un hecho aislado, pero es que hay otras prácticas que se están dando, como el sexting, por ejemplo. ¿Sexting? ¿Qué es el sexting? Pues es... Estoy un poco perdida. Bueno, pues las parejas jóvenes envían imágenes, fotografías sexuales con poquita ropa, y estas imágenes por medio de WhatsApp, en redes sociales, van de un móvil a otro y al final una niña o un niño se entera de que está desnudo por medio localidad o en todos los móviles, redes sociales y demás, ¿no? Claro, imagínate o eso. incluso más peligroso, porque aquí estamos hablando de igual a igual. Pero imaginemos un adulto que intenta ganarse la confianza por medio de las tecnologías, por una red social de un menor, ¿no? Que también sería cibergrooming, que es también un aspecto que está aumentando estadísticamente. Entonces, esto alarma también mucho. Es decir, un adulto que abusa de la confianza de un menor para luego abusar de él sexualmente. Queremos que participen. Muchas veces da miedo hablar de estos temas, pero es que hay que hablar claramente de ellos. Por eso ustedes marquen el 925 2877 91 sin miedo y nos preguntan, porque seguramente que se hacen miles de preguntas como nos hacemos nosotros hoy. Cada vez empiezan los jóvenes en edad más temprana a tener relaciones sexuales y eso es un hecho. En principio sí parece que empiezan cada vez antes, pero también es verdad porque va un poco en cuestión de la edad. Llega un momento de la edad que, como has comentado, 13, 14 años, empiezas a descubrir que hay otro sexo, empiezas además a buscar tu propia identidad, como ha comentado mi compañera, empiezas a buscar un poco experiencias nuevas y además no conviene mucho el prohibir, no lo hagas, porque los adolescentes además tienden a quebrar un poco la norma, a ir en contra de la autoridad. La prohibición realmente no consigue nada. Es mucho mejor hablar y hablarlo abiertamente, aprovechar cualquier circunstancia. Este programa puede ser un ejemplo de circunstancia para hablar con tu hijo sobre, mira, hoy he visto en televisión esto, ¿qué te parece? ¿Qué no parece? Y estamos hablando de sexualidad. No nos damos cuenta muchas veces que aunque no hagamos educación sexual, estamos haciendo educación sexual. Pero si es que yo voy a decir una cosa, si es que si no educamos, los niños lo van a buscar por otros medios, por otros métodos. Exacto. Entonces, yo creo que es mucho mejor que seamos nosotros los que demos el paso y lo tengan de forma natural. O somos nosotros o es Doctor Google, así que yo prefiero que seamos nosotros. Y en Google ¿no? hay muchas trampas. Efectivamente, porque cualquiera puede escribir información. Es verdad, hay que reconocer que tenemos mayor información que antes, ¿no? Los adolescentes tienen acceso a mucha más información que nuestras generaciones, pero esa información es de calidad porque mucha información errónea equivalía a nada de información, no avanzamos nada. Pero hay otra cosa muy importante, que lo hablábamos el otro día con los jóvenes y el alcohol. Los padres
tenemos que estar observando, estar atentos a dónde van nuestros hijos y con quién se relacionan y qué hacen? Porque muchas veces se nos escapan. Les hemos educado, hemos hecho de todo y de repente nos pilla de sorpresa. ¿Cómo conseguimos controlarlos? ¿Y por qué nos pilla de sorpresa? Porque vivimos muy deprisa. Si es que no nos da tiempo a nada, ni a sentarnos a comer todos juntos. Con lo cual, en esta vivir deprisa y en esta vorágine de actividades extraescolares, de todo, se nos olvida una actividad extraescolar, vamos, que es básica. Y es hablar con nuestros hijos de sexualidad, de amor, de familia, de todo lo que engloba. Pero, Mari, ¿qué carencias pueden tener estos jóvenes psicológicas que se meten en una casa encerrados en un piso a practicar el muelle? Bueno, ya no hablamos de carencias psicológicas. Yo hablaría, o sea, no hablo de rasgos de personalidad, desconocimiento. Yo soy una niña a la que hace nada que le ha podido bajar el periodo o no. Y bueno, es un juego más, como antiguamente se jugaba a la botella o al conejo de la suerte, pues un juego más se establece como juego. Y muchas veces es desde el desconocimiento. Por eso, por ejemplo, desde la Policía Nacional no se puede intervenir, no se puede denunciar. ¿Por qué? Porque es entre menores, entre iguales. Y mediante un juego, no hay un abuso. Y entre ellos se tapan. Claro. O sea, entre ellos no se han denunciado ni nada. Entre ellos se cubren. De hecho, ha habido ya casos de niñas que se han quedado embarazadas. Exacto. Y le dicen a los padres, mira, me dejó embarazada mi novio, esa niña ha abortado y... Sí, pero claro, pues, Julio, imagínate el drama que se queda embarazada y ¿quién te deja embarazada? Pues no lo sé, es uno de estos 7. Es uno de estos 7. Me comentaba una paciente que, bueno, pues afortunadamente usan condón, sí, usan condón, pero usan condón los chicos. Las chicas, porque no es solo una chica con todos los chicos, sino que van pasando varias chicas. Y esa chica está expuesta a todo lo que tengan las demás, porque le van pasando todo lo que tienen las otras. Es un juego que además tiene unos rasgos incluso machistas, violentos. Totalmente. Porque puede haber desgarros, puede haber irritación, porque la manera en que se hace es muy brusca. Muy brusca. A mí se me escapa un poco de las manos estos juegos, de verdad. Me resultan muy incomprensibles. Claro, y la pregunta es, ¿por qué empiezan tan pronto? Yo vuelvo a insistir otra vez en esa pregunta, pero ¿por qué? Demasiada exposición en los medios de comunicación, estamos dejando que nuestros hijos vean demasiadas cosas que no deberían ver. Es que no sé dónde está el fallo. Yo creo que el límite no está en que vean más cosas de lo que debieran ver. Yo creo que hay una falta de educación. Porque si el niño ve, el chaval con 13, 14 años ve, y tú le explicas y le educas a que se proteja, a que cuando haga algo sea para disfrutar y pasarlo bien, si vamos a unos objetivos amplios, los pequeños también los tenemos. Si educamos para que un adolescente o un joven disfrute de su sexualidad con respeto, con respeto hacia sí mismo, hacia la otra persona, probablemente con mayor frecuencia sabrá evitar aquellas consecuencias que no quiere. Ningún niño, estamos hablando de adolescentes, pero también en adultos. Ninguna persona cuando mantiene una relación sexual, ya sea a través de coito o sin ella, lo que pretende es pasarlo bien. No quiere tener ni embarazos ni infecciones de transmisión genital. Entonces, es tener educación, es tener información. O sea, por ejemplo, tú dices que unos padres, si tienen un hijo de 12, 13 años que empieza a salir, le deberían de decir, hijo mío, toma esta caja de preservativos que sirven para esto y llévala contigo y úsala. ¿Esto sería una buena educación? Si se la damos simplemente y darle la caja nada más, creo que falta cosas debajo. Contándole. Claro. Creo que antes hemos saltado determinados pasos que hay que contar. Entonces, solamente dar la caja de preservativos o un preservativo no es una buena educación sexual. Hay que dar una educación sexual fundamentada en lo que ocurre. Sí, está bien decir, usa un preservativo porque vas a evitar infecciones de transmisión genital y también vas a evitar embarazos. Procura pasártelo bien, ser respetuoso, tener cuidado, educar tanto en los riesgos como en los beneficios o en el disfrute y el deseo. Hay que hacer un poquito de todo. Y a veces parece que a los hombres, a los chicos, nos cuesta menos decir ese tipo de cosas. Y a las mujeres menos, por ejemplo. Claro, no sé por qué. ¿Por qué nos pasa eso, Mar? De todas maneras, Lorena, me gustaría decirte una cosa. Yo no sé si estoy preparado para darle un preservativo a mi hija y disfruta y darle buen uso. Es que yo no sé, ¿estamos preparados? Pues para eso está una psicóloga que te puede ayudar a prepararte. ¿Cómo preparamos a los padres? Por eso hemos Mar? dicho que tiene que ser desde el principio. No podemos empezar con ha venido la cigüeña cuando tiene un hermanito. Si es que si desde el principio los cimientos son mentiras, luego se te va a hacer una montaña va a decir, ahora cómo le digo yo, usa esto y esto es lo que puede pasar. Es decir, si desde el principio vamos observando con naturalidad el cuerpo humano, el nacimiento de los hermanos, cómo se establecen las relaciones, es decir, no vale poner una caja de condones y decir, úsalo, porque eso, vamos, no va a ningún sitio, sino que desde los 0, o sea, desde el primer mes de nacimiento ya hay que inculcar unos valores de sexualidad natural y espontánea. Y Mar, Lorena, ¿crees que, por ejemplo, una buena terapia también podría ser
acudir padres e hijos a un sexólogo o al psicólogo? De hecho, hay escuelas de padres, también se hacen desde los colegios, trabajamos muchísimo con AMPA y no solo eso, también hay un asesoramiento psicológico individual. Muchas veces cuando acuden a consulta, aunque se hable de muchas cosas, del rendimiento académico o de nervios o de amigos, muchas veces sale esto, ¿no? Y son cosas que pueden trabajar los menores de edad con su psicóloga de una manera confidencial y siempre que haya unos límites, ¿no? Entre que no haya una peligrosidad para contárselo a los padres, tienen ahí un espacio también en el que hablar, desahogarse, o sea que, por ejemplo, más allá de la familia. Volvemos a insistir, que los padres tenemos esa costumbre. Va a venir la cigüeña, eso no se debe decir. Error, primer error. Yo el otro día, fíjate, me pasó un caso y yo, sobre la marcha, estaba con mis gemelas y les digo, mira, aquí estabais las dos metidas en la barriguita de mamá. Digo, y esta heridita que tiene mamá es por donde habéis salido. Las pobreticas no entendían nada, claro, imagínate. Pero a los 2 o 3 días ellas me levantaron el pijama y me dicen, aquí, mamá, estábamos Rus y Julia. Digo, aquí estabais. Y seguían sin entender. Y ella otra se percató de la herida y dice, ¿y por aquí salimos? O sea, ahora no lo pueden entender. Claro. Pero yo dije, yo no sé si estoy haciendo bien o mal. Digo, pero bueno, era una manera de intentar explicarles de otra manera que ya se había nacido de la barriga de mamá. Claro, además perfectamente. Porque los dibujos es que aparecen ahora, Peppa Pig aparece embarazada. Entonces, ¿cómo explicas que Peppa Pig está embarazada y la cigüeña trae un bebé Eso en un pañuelo? Claro. O sea, tenemos que aprovechar todos esos recursos que tenemos a nuestro alcance, de noticias, dibujos animados, cuentos. Hay un montón de recursos de educación sexual. Y si no, acudir a especialistas, que para eso estamos. Son muchos los padres que acuden a mí, oye, no sé por dónde empezar, ¿cómo hago? Dime un par de consejos que me ayuden. Entonces, empiezas con esos consejos. Y el principal es lo que estábamos comenzando, naturalidad. Otra cosa que les he comentado yo antes de comenzar, que no sabía si decirlo o no en directo, pero yo creo que es muy importante, porque muchas veces, cuando tenemos hijos, a la hora de irnos a duchar, como que... Sí, que tenemos miedo a cerrar la puerta. Que no nos ¿Te vean comió o desnudos. no? ¿Es bueno que los niños vean a los padres desnudos, que haya esa relación normal y corriente a la hora de ir al baño, etcétera, etcétera? No lo sé. ¿Dónde está lo peligroso? ¿Dónde está lo malo? Sí, no, espera, que puedo ser antiguo, pero yo no Claro. recuerdo haber visto desnudos a mis padres jamás. Es que no sé si es bueno o no. Ahora lo comentábamos. O sea, otra generación es probable, pero... Claro, lo comentábamos un poco. No hemos tenido referentes, hay una educación detrás que está ahí, no podemos evitarlo. También una buena educación sexual es decir, mira, cariño, me da vergüenza que me veas desnudo. Estás explicando, estás también educando en educación. En los límites, tú puedes decir, mira, me da vergüenza que me veas desnudo, si no te importa voy a cerrar la puerta. Y estás hablando de emociones, estás hablando de límites, estás tratándolo con la mayor naturalidad posible y además te estás poniendo de ejemplo. El niño en un momento dado también puede sentir vergüenza. Y ya le has enseñado a que puede decirlo y decir, mira papá, me da vergüenza esto. Bueno, Claro, pues muy bien. es más, nos preocupan los adolescentes que se queden embarazados, pero no nos damos cuenta de que los niños pueden ser abusados sexualmente por gente adulta. Entonces, si tú le explicas qué es el cuerpo humano, qué cosas se tocan, qué cosas no se tocan y quién, es más fácil que podamos prevenir el abuso al menor, que estadísticamente sí es significativo, ¿no? Claro, a lo mejor esta práctica es algo anecdótico que ha venido de Colombia, o sea, ahora parece que está en España, pero estadísticamente no es tan significativo como el abuso al menor o como, bueno, pues embarazos no deseados y demás. Por ejemplo, en el tema del abuso del menor, ¿cuántos padres no obligan a sus hijos a dar besos y abrazos? ¿Por qué estamos obligando a los niños? Si el niño no quiere, no le obligues. ¿Por qué? Porque luego puede ser que venga otra persona con otras intenciones, que no sea su abuelo, que no sea su tío, que a lo mejor viene con unas intenciones benevolentes, pero puede venir otra persona adulta, pero al niño ya le hemos enseñado que tiene que dar besos y abrazos. Igual que los besos en la boca con los niños. No, porque no solamente le estamos enseñando que eso no lo deben hacer con otras personas, sino que a través de la boca se transmiten también muchas enfermedades. Entonces, nos damos un beso en la cara, ¿o no? Por ejemplo. Por ejemplo. Bueno, pues yo creo que el tema era lo suficientemente importante para traerlo aquí en Estando Contigo. Nos han quedado claras bastantes cosas y las demás pues se las dejamos pues ya pues a su antojo, ¿no? Hay que educar sexualmente bien a nuestros hijos y desde el principio. Pues ha sido un placer. Lorena González, sexóloga, Mara Alcolea, como siempre, recibirte, psicóloga, y esperemos hablar muchas veces de más asuntos que nos preocupen. Que falta educación sexual, es la conclusión que hemos sacado. Bueno, Eugenia...